El teléfono gritó a las 2:05 de la madrugada, rasgando el silencio de nuestra casa victoriana como una motosierra a través de la niebla. De todos modos, ya estaba despierto, mirando las manchas de humedad en el techo de nuestro dormitorio, escuchando el viento de octubre hacer temblar las viejas ventanas. El lado de la cama de Vivian llevaba intacto desde la mañana anterior. ¿Diga? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Evan, soy Cameron Holt, de la oficina de Vivian. La voz era demasiado suave, demasiado ensayada, como si hubiera practicado esta conversación. Quería que supieras que se quedará hasta tarde esta noche para terminar un proyecto. Mañana tiene una presentación importante para un cliente. Me incorporé. Mis manos encallecidas de contratista agarraron el teléfono con más fuerza. Cameron Holt, el director ejecutivo de Coastal Marketing Solutions, la empresa que había estado colaborando con la agencia de relaciones públicas de Vivian durante los últimos 6 meses. Los mismos 6 meses que Vivian había estado volviendo a casa cada vez más tarde, con la ropa oliendo a colonia cara en lugar de a su habitual perfume de lavanda. Gracias por avisarme, dije, manteniendo la voz neutra. ¿Muy considerado por tu parte llamar? Por supuesto. Aquí cuidamos de nuestros socios. ¿Socios, verdad? La línea se quedó en silencio. Dejé el teléfono y me quedé mirándolo un buen rato, con la mente a toda velocidad. En mis 20 años como contratista autónomo, había aprendido a confiar en mis instintos. Y ahora mismo, todos mis instintos me gritaban que Cameron Holt mentía con sus dientes perfectamente blanqueados. Cogí el móvil y busqué el número de Finn. Finn Arlo había sido mi mejor amigo desde el instituto, cuando ambos éramos unos críos don nadie del lado equivocado de la ciudad. Ahora era el mejor fotógrafo de la costa de Maine y su mujer, Nora, la abogada más astuta de este lado de Portland. Finn, contestó al primer timbrazo, con la voz alerta. Déjame adivinar. ¿Vivian trabaja hasta tarde otra vez? Cameron Holt acaba de llamar para explicarlo, muy considerado por su parte. Nora ya se está vistiendo. Nos vemos en la oficina. Eso era lo que me encantaba de Finn. Sin palabras de más, sin preguntas sobre si estaba seguro. Me conocía lo suficiente como para entender que cuando llamaba a las 2 de la madrugada, no buscaba consejo. Buscaba respaldo. Me puse los vaqueros y cogí mi vieja credencial de prensa del cajón de la cómoda. Estaba caducada desde hacía 5 años, pero los guardias de seguridad rara vez se fijan tanto. También cogí mi cámara digital y una pequeña palanca que guardaba para emergencias. En mi trabajo, aprendes a estar preparado para cualquier cosa. El trayecto hasta la oficina de Vivian duró 12 minutos por calles vacías. La niebla subía desde el puerto, convirtiendo las farolas en halos fantasmales. Aparqué frente al edificio de Coastal Marketing, un reluciente monumento de cristal al dinero nuevo que desentonaba entre los gastados edificios de ladrillo del centro. La camioneta de Finn ya estaba allí, junto al sedán de Nora. Esperaban junto a la entrada de empleados. Finn con su bolsa de cámara profesional colgada del hombro. Nora sosteniendo una carpeta de manila que parecía ominosa en la penumbra. ¿Seguridad? Pregunté. Esta noche trabaja Tommy Morrison, dijo Finn. ¿Te acuerdas de él? Le sacaste de aquel lío por conducir ebrio el año pasado, cuando su mujer estaba embarazada. Asentí. Tommy me debía un favor. Y en un pueblo de este tamaño, los favores eran moneda de cambio. Nos dirigimos a la entrada y pasé mi tarjeta. Vivian me la había dado hacía meses, cuando todavía fingía que quería que me implicara en su vida laboral. La luz parpadeó en verde. Tommy estaba en su escritorio leyendo un thriller de bolsillo. Levantó la vista cuando nos acercamos, su rostro pasando por el reconocimiento, la confusión, finalmente, la comprensión. Buenas noches, Evan. No hizo preguntas, simplemente volvió a bajar la vista a su libro. El ascensor funciona bien esta noche. El viaje hasta el 7º piso pareció una eternidad. El corazón me martilleaba en las costillas, pero no por los nervios. Era expectación. Durante meses, había sido el tonto, el marido ignorante que creía las mentiras cada vez más elaboradas de su esposa. Esa noche, eso se acababa. El pasillo estaba oscuro,
salvo por la iluminación de emergencia, pero pude ver una luz que se filtraba por debajo de la puerta de la sala de conferencias al final. A medida que nos acercábamos, pude oír voces. La risa de Vivian, aguda y entrecortada. La voz de un hombre, baja y apremiante. Alcancé el pomo de la puerta y me detuve. ¿Estás seguro de esto? Le susurré a Finn. Ajustó la configuración de su cámara. He estado seguro desde la tercera vez que canceló la cena con nosotros para trabajar hasta tarde. Nora dio un paso adelante, con el rostro sombrío. Evan, hay algo que deberías saber antes de que entremos. He investigado un poco sobre Cameron Holt. ¿Qué tipo de investigación? Del tipo que revela unos registros financieros muy interesantes. Por cierto, está casado, desde hace 19 años. Su mujer, Julia, es una mujer encantadora que es voluntaria en el hospital infantil. Se me revolvió el estómago. ¿Lo sabe? Ahora sí. La llamé hace una hora. La sonrisa de Nora era afilada como una cuchilla. Está esperando en el aparcamiento. La miré fijamente. ¿Has traído a su mujer? He traído pruebas, corrigió Nora. Julia, casualmente, quería verlas por sí misma. Finn levantó la cámara. Listos cuando quieras. Giré el pomo y abrí la puerta. La sala de conferencias estaba iluminada por las luces de la ciudad que entraban a raudales por los ventanales, del suelo al techo. La larga mesa de caoba dominaba el espacio, y sobre ella, como una especie de centro de mesa obsceno, estaba mi esposa desde hacía 12 años, ahorcajada sobre Cameron Holt, con la falda subida hasta la cintura y la camisa de él desabrochada y abierta. Se quedaron paralizados como ciervos ante los faros de un coche. La boca de Vivian formó una perfecta O de sorpresa. Las manos de Cameron, que habían estado agarrando sus caderas, volaron para cubrirle la cara. El flash de la cámara de Finn destelló 1, 2, 12 veces en rápida sucesión, el sonido retumbando en las paredes de cristal como disparos. ¿Basta? Vivian se bajó de Cameron de un salto, tratando de abrocharse la blusa. Evan, esto no es lo que parece. ¿De verdad? Mantuve la voz conversacional, casi divertida. Porque parece que te estás acostando con tu socio de negocios sobre el mobiliario de la empresa. Pero oye, solo soy un contratista. ¿Qué sé yo de gestión de proyectos de alto nivel? Cameron intentaba abrocharse la camisa frenéticamente. Oiga, Mercer. No, oiga usted. Nora salió a la luz y el rostro de Cameron se puso blanco. Hola, Cameron. Creo que conoces a su esposa, Julia. La voz de Cameron se quebró como la de un adolescente. ¿Qué estás haciendo aquí? Julia Holt era una mujer menuda, de pelo gris acero y con esa clase de dignidad tranquila que se adquiere tras criar a 3 hijos y ser voluntaria, en eventos benéficos durante 2 décadas. Miró a su marido con la expresión de quien acaba de encontrar una cucaracha en su café. Estoy aquí porque la señora Marlin me llamó con información muy interesante sobre los recientes viajes de negocios de mi marido. Su voz era firme, pero pude ver que le temblaban las manos. Sugirió, dijo, que quizá quisiera ver de primera mano en qué tipo de proyectos has estado trabajando. Vivian por fin consiguió abrocharse la blusa, pero tenía el pelo revuelto y el pintalabios corrido por la mejilla. Tenía exactamente el aspecto de lo que era, una mujer a la que habían pillado infraganti. Esto es acoso, dijo, con la voz temblorosa. No podéis entrar aquí sin más y sin más. Saqué mi tarjeta de acceso y la agité delante de ella. Tú me la diste, ¿recuerdas? Cuando todavía fingías que me querías. Nora abrió su carpeta de Manila y extendió unos papeles sobre la mesa de conferencias, evitando con cuidado la zona donde mi esposa había estado realizando su trabajo de proyecto. Antes de continuar esta conversación, dijo con su mejor voz de tribunal, hay algunos documentos que todos deberían revisar, empezando por este. Levantó un documento legal que reconocí al instante. El rostro de Vivian palideció. ¿Qué es eso? Preguntó Cameron. Un acuerdo prenupcial, dije. En concreto, el que Vivian firmó antes de casarnos.
El que tiene la cláusula de infidelidad que, al parecer, se le olvidó. La boca de Vivian se abrió y se cerró como un pez boqueando. Eso no puedes. Sección 12, párrafo 3, leyó Nora en voz alta. En caso de adulterio por cualquiera de las partes, el cónyuge infractor perderá todo derecho a los bienes conyugales, incluyendo, entre otros, bienes inmuebles, cuentas de inversión e intereses comerciales. Pero yo ayudé a construir la agencia, protestó Vivian. Lo di todo por ella. Con mi dinero, le recordé. Los 50.000 que te presté para empezar el negocio salieron de mi cuenta de jubilación, la cuenta que todavía está a mi nombre. Cameron nos miraba de un lado a otro como un espectador en un partido de tenis. Un momento. Vivian y yo tenemos una relación de negocios legítima. Oh, desde luego que la tenéis, interrumpió Nora. Sacó otro juego de papeles. Una relación de negocios muy interesante que implica cierta contabilidad creativa y lo que la SEC podría considerar fraude de valores. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. El rostro de Cameron pasó del rojo al blanco y al gris en el lapso de 5 segundos. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz carecía de convicción. Cuentas en paraísos fiscales en las Islas Caimán, fondos de clientes desviados a través de empresas fantasma. Un rastro de papel que conduce directamente a vuestras dos firmas. La sonrisa de Nora era depredadora. Tengo que admitir que fue bastante ingenioso. Si no hubierais sido tan descuidados sobre dónde celebrabais vuestras reuniones de negocios, podríais haberos salido con la suya. Vivian se hundió en una de las sillas de cuero de la sala. ¿Cómo te enteraste? Dejaste tu portátil abierto el martes pasado, dije. Cuando te traje la cena que estabas demasiado ocupada para comer. Es increíble lo que un hombre puede aprender en 5 minutos cuando su mujer cree que es demasiado estúpido para entender hojas de cálculo. La verdad era que llevaba meses sospechando. La ropa cara que Vivian no podía permitirse con su sueldo. Los misteriosos viajes de negocios que nunca parecían generar nuevos clientes. La forma en que había empezado a hablar del dinero como si fuera agua que fluyera libremente y sin consecuencias. Así es como va a funcionar esto, continué. Vivian, vas a firmar los papeles del divorcio que me lo dan todo. Y a cambio, no presentaré cargos por el robo de mis fondos de jubilación. Cameron, vas a transferir hasta el último céntimo que has robado a las cuentas de tus clientes. Y quizá Julia no te quite todo lo que vales en el divorcio. ¿Y si no lo hacemos? La voz de Cameron era apenas un susurro. Nora sacó un último documento. Entonces, esta citación judicial federal se presenta mañana por la mañana, y en lugar de divorcios tranquilos, ambos tendréis que explicar vuestras prácticas comerciales a un fiscal federal. El silencio se alargó como un alambre tenso. A través de los ventanales, podía ver las luces del puerto reflejándose en el agua, pacíficas y eternas. Era difícil creer que hacía solo una hora, estaba tumbado en la cama sintiendo lástima de mí mismo. ¿Planeaste esto? Dijo Vivian finalmente. ¿Lo sabías? ¿Sospechaba? Hay una diferencia. Miré a mi esposa. La miré de verdad, quizá por primera vez en años. Era hermosa, exitosa, todo lo que había creído querer cuando nos casamos. Pero en algún punto del camino, se había convertido en alguien a quien no reconocía. Alguien que podía mirarme a los ojos cada mañana y mentir sin pestañear. La pregunta es, continué, ¿queréis hacer esto por las buenas o por las malas? Cameron miró a su mujer, que seguía de pie junto a la puerta como una estatua de furia justiciera. Julia, puedo explicarlo. 19 años, dijo ella en voz baja. 19 años he estado casada con un extraño. Se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias, sus tacones resonando en el suelo de mármol como una cuenta atrás. Cameron intentó seguirla, pero Nora le bloqueó el paso. Yo no lo haría, le aconsejó. Julia va a necesitar algo de tiempo para procesar esto, y tú vas a necesitar algo de tiempo para averiguar cómo vas a arreglarlo. Vivian miraba el acuerdo prenupcial como si fuera una serpiente que pudiera morderla. Esto no ha terminado, Evan. Sí, lo ha hecho. Cogí la cámara de Finn y revisé las fotos.
12 tomas perfectas de la infidelidad de mi esposa. Cada una nítida e innegablemente condenatoria. A menos que quieras que estas acaben en la portada del Harbour Light Gazette, firmarás cualquier papel que Nora te ponga delante. ¿No te atreverías? La miré durante un largo momento. Esta mujer que había compartido mi cama durante 12 años y que aparentemente pensaba que yo era demasiado débil para contraatacar cuando me traicionaba. Pruébame. La mañana siguiente fue como despertar en la vida de otra persona. Me senté en la mesa de mi cocina, bebiendo café de una taza que Vivian me había regalado por Navidad hacía 3 años, viendo el amanecer pintar el puerto de oro y rosa. No había vuelto a casa. No me sorprendió. Mi teléfono había estado vibrando desde las 6 de la mañana. Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz de números que no reconocía. El rumor se extendía por el pueblo como la pólvora, como siempre ocurre en los lugares donde todo el mundo conoce los asuntos de los demás. La primera llamada a la puerta fue a las 7:30. Abrí la puerta principal y me encontré a la señora Pennington, la vecina de al lado, sosteniendo una fuente de cazuela y con la expresión de alguien que acababa de ganar la lotería del cotilleo. Evan, querido, dijo, abriéndose paso hasta el salón. Te he traído el desayuno. Imagino que no habrás dormido mucho anoche. La señora Pennington tenía 73 años y había vivido en el barrio más tiempo del que nadie podía recordar. Lo sabía todo de todo el mundo, y lo que no sabía, podía adivinarlo con una precisión aterradora. Es muy amable de su parte, dije, cogiendo la cazuela. Todavía estaba caliente. Vi que el coche de Vivian no estaba en la entrada esta mañana. Se acomodó en mi sillón reclinable como si fuera la dueña. ¿Problemas en el paraíso? Sabía que este momento llegaría. En un pueblo del tamaño de Harbour Falls, los secretos tenían la vida útil de las efímeras. La cuestión era cuánto contar y a quién. Vivian y yo estamos teniendo algunas dificultades, dije con cuidado. Los ojos de la señora Pennington se iluminaron. No me sorprende. Llevo meses viendo ese coche de lujo en tu entrada a horas extrañas. Un BMW plateado con matrícula de Massachusetts. No es el tipo de coche que nuestros vecinos suelen conducir. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Viste el coche de Cameron aquí? Ah, ¿así se llama? Un hombre apuesto, aunque un poco mayor para esas travesuras. Lo vi marcharse una tarde cuando estabas en la obra de los Morrison. Vivian lo acompañó a su coche, y déjame decirte que esa no fue una despedida de negocios. Sentí que algo frío se me instalaba en el estómago. Se habían estado viendo en mi casa, en mi cama, probablemente. La violación se sentía aún más profunda que lo que había presenciado anoche. ¿Cuándo fue eso? Pregunté. Oh, varias veces en los últimos meses. Siempre cuando tú estabas trabajando. Esa mujer no tiene vergüenza. Liándose justo debajo de tus narices. La segunda llamada a la puerta nos interrumpió. Esta vez era Finn, con una bolsa de Murphy's Deli y con cara de no haber dormido tampoco. Buenos días, señora. Dijo, asintiendo a nuestra vecina. Evan, tenemos que hablar. La señora Pennington captó la indirecta y cogió su abrigo. Bueno, debería dejar que vosotros, chicos, discutáis vuestros asuntos. Evan, si necesitas cualquier cosa, solo tienes que llamarme. Después de que se fuera, Finn extendió el contenido de su bolsa sobre la mesa de mi cocina. Café, bagels y un sobre de Manila que hizo que mi pulso se acelerara. Nora trabajó toda la noche, dijo. La citación judicial federal es real, por cierto. La presentó hace 3 semanas, en cuanto encontró la primera prueba de las cuentas en el extranjero. ¿3 semanas? Le miré fijamente. ¿Habéis sabido de esto durante 3 semanas? Sospechábamos. Nora ha estado construyendo un caso, pero necesitaba pruebas sólidas. Lo de anoche nos las dio. Abrí el sobre y extendí su contenido. Extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos, fotografías de documentos. Era abrumador y condenatorio a partes iguales.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Pregunté. Una estimación conservadora. Unos $2 millones desviados de cuentas de clientes en los últimos 18 meses. Tu mujer y Cameron han estado muy ocupados. $2 millones. Yo ganaba unos 60.000 al año como contratista, en un buen año. El alcance de la traición de Vivian era asombroso. Hay más, continuó Finn. Nora encontró pruebas de que planeaban desaparecer. Billetes de avión a Costa Rica comprados la semana pasada, solo de ida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Iban a huir? Parece que sí. Probablemente habrían vaciado las cuentas restantes y desaparecido, dejándoos a ti, a Julia y a todos sus clientes con el marrón. Sonó mi teléfono. Número desconocido con prefijo local. Señor Mercer, soy el detective Ray Kowalski, del Departamento de Policía de Harbour Falls. Me preguntaba si podría venir a la comisaría para charlar. La boca se me secó. ¿Sobre qué? Solo unas preguntas sobre una denuncia que recibimos esta mañana. Nada grave, pero nos gustaría aclararlo. Miré a Finn, que escuchaba mi parte de la conversación con creciente preocupación. Estaré allí en 1 hora, dije. Después de colgar, Finn negó con la cabeza. Están intentando darle la vuelta a la tortilla, acusarte a ti. Acoso, allanamiento de morada, algo así. Pero no allanamos nada. Tenía una tarjeta de acceso. Da igual. Están desesperados, y la gente desesperada hace estupideces. 1 hora más tarde, estaba sentado en una sala de interrogatorios estéril en la comisaría, frente al detective Kowalski, separados por una mesa de metal. Era un hombre corpulento, con el pelo canoso y ojos cansados, el tipo de policía que lo había visto todo 2 veces. Bien, dijo, abriendo una carpeta. Su mujer ha presentado una denuncia esta mañana. Dice que anoche irrumpió en su oficina con cómplices y la amenazó. Eso no es lo que pasó. ¿Por qué no me cuenta lo que pasó? Le conté todo, desde la llamada de Cameron hasta el enfrentamiento en la sala de conferencias. Kowalski escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en un bloc de notas amarillo. ¿Tiene pruebas de estas irregularidades financieras? Preguntó cuando terminé. Mi abogada las tiene. Y las fotografías que tomó su amigo. Pruebas de adulterio, que son relevantes para mi proceso de divorcio. Kowalski se reclinó en su silla y me estudió durante un largo momento. Señor Mercer, llevo 22 años de policía en este pueblo. Sé cuando alguien dice la verdad y cuando me está vendiendo humo. La historia de su mujer tiene más agujeros que un colador. El alivio me invadió. ¿Así que no va a presentar cargos? No voy a presentar nada hasta que vea todas las pruebas. Pero, entre usted y yo, si la mitad de lo que me cuenta es cierto, su mujer y su novio van a tener problemas más grandes que una denuncia por acoso. Salí de la comisaría sintiéndome cautelosamente optimista. Pero ese sentimiento se evaporó cuando vi mi camioneta. Las 4 ruedas habían sido rajadas y alguien había grabado la palabra, mentiroso, en la pintura de la puerta del conductor. Llamé a Finn para que me recogiera y, mientras esperaba, vi una figura familiar al otro lado de la calle. Riley Knox, apoyado en un todoterreno negro, observándome con hostilidad manifiesta. Riley era el consultor de seguridad de Cameron, que era una forma educada de decir que hacía el trabajo sucio que no podía rastrearse hasta su jefe. Es policía, es militar, actualmente desempleado, excepto por lo que Cameron le pagaba bajo mano. Sonrió y me hizo un pequeño saludo, luego subió a su todoterreno y se marchó. El mensaje era claro, retírate o las cosas empeorarán. Pero Riley Knox había cometido un error crítico. Había subestimado lo enfadado que estaba y lo lejos que estaba dispuesto a llegar para arreglar las cosas. Esa noche, me senté en el Harbour Light, el bar de mala muerte local donde todo el mundo iba a ahogar sus problemas y a cotillear sobre sus vecinos. Oz March, el dueño, era un viejo amigo que había jugado al béisbol semiprofesional hasta que sus rodillas se rindieron. Ahora servía cerveza y coleccionaba historias, y su bar era el centro de intercambio de información no oficial de medio pueblo.
He oído que tuviste algo de emoción anoche, dijo Oz, deslizando una cerveza por la barra de madera llena de cicatrices. Las noticias viajan rápido. Más rápido cuando involucran a la pareja de oro del pueblo. Vivian siempre actuó como si fuera demasiado buena para el resto de nosotros. Tomé un sorbo de cerveza y miré alrededor del bar. Era temprano y la clientela habitual empezaba a llegar. Obreros de la construcción, pescadores, dependientes de tiendas, gente que trabajaba con sus manos y pagaba sus facturas y no robaba millones de dólares a sus clientes. ¿Puedo preguntarte algo, Oz? Dispara. ¿Cuánto tiempo lleva la gente hablando de Vivian y Cameron? Oz limpió un vaso y consideró su respuesta. Un par de meses, quizá más. Ya sabes cómo es en un pueblo pequeño. La gente ve cosas, habla. La mayoría pensaba que lo sabías y que simplemente guardabas silencio. Y si no hubiera guardado silencio, entonces te habrías enterado de lo que todo el mundo ya sabía. Tu mujer te ha estado poniendo en ridículo y medio pueblo ha estado sintiendo lástima por ti. La verdad dolió, pero también aclaró las cosas. Yo había sido el último en enterarse de mi propia vida. El marido ignorante del que todos se compadecían. Eso se acababa ahora. Oz, ¿puedo pedirte un favor? Depende de lo que sea. Mañana por la noche, necesitaré que me prestes tu trastienda para una reunión privada, solo 1 o 2 horas. Oz estudió mi rostro. ¿Esto es por venganza? Esto es por justicia. Asintió lentamente. La trastienda es tuya. Solo no hagas nada que me la cierre. Terminé mi cerveza y me dirigí a casa. Mi mente ya trabajaba en la siguiente fase de mi plan. Vivian y Cameron pensaban que podían intimidarme para que me echara atrás. Pensaban que podían pintarme como el marido loco que no podía aceptar la realidad. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Déjalo ahora o te arrepentirás. Esta es tu única advertencia. Borré el mensaje y sonreí. Riley Knox tenía razón en una cosa. Alguien definitivamente se iba a arrepentir de esto. Pero no iba a ser yo. La abandonada fábrica textil Millicanin se alzaba en las afueras del pueblo como un monumento a tiempos mejores. Sus ventanas rotas miraban ciegamente al puerto. La fábrica llevaba cerrada 15 años, desde que la empresa trasladó sus operaciones al extranjero. Pero el edificio permanecía, pudriéndose lentamente en el aire salino. También era el lugar perfecto para una conversación privada. Había recibido el mensaje de Riley Knox al mediodía: nos vemos en la vieja fábrica a las 8 de la tarde. Ven solo. Es hora de arreglar esto como hombres. Riley pensaba que estaba tendiendo una trampa. Lo que no sabía era que yo había estado esperando su movimiento y me había preparado en consecuencia. Finn ya estaba en posición cuando llegué, escondido en la antigua oficina de la fábrica con una vista clara del piso principal y una cámara con teleobjetivo. Habíamos explorado la ubicación esa tarde, identificando rutas de escape y líneas de visión como si estuviéramos planeando una operación militar. ¿Estás seguro de esto? Me había preguntado Finn antes. Riley no me va a hacer daño, había respondido. Me va a amenazar, quizá me dé una paliza, intentará asustarme para que me eche atrás, pero no hará nada que no se pueda justificar. ¿Y si te equivocas? Entonces tendrás todo grabado, y Nora se asegurará de que Riley pase los próximos 10 años en la cárcel. Ahora, de pie en el cavernoso piso principal de la fábrica, me sentía menos seguro de lo que había sonado. El edificio crujía y gemía a mi alrededor, y cada sombra podía ocultar una amenaza. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Riley emergió de detrás de uno de los viejos telares exactamente a las 8. Era un hombre grande, de quizá 1,90 m y 90 kilos de músculo, con esa confianza que proviene de años de intimidar a gente más pequeña que él. Evan Mercer, dijo, su voz resonando en las paredes de hormigón. Aprecio que hayas venido. No tenía mucha opción, ¿verdad? Siempre hay una opción. De eso he venido a hablar. Riley se acercó, con las manos sueltas a los costados. Intentaba parecer casual, pero podía ver la tensión en sus hombros,
La forma en que su peso se equilibraba sobre las puntas de sus pies. Era un hombre preparado para la violencia. La cosa es así, continuó. Tienes una idea equivocada sobre el señor Holt y tu mujer. Lo que viste anoche, fueron solo dos socios de negocios celebrando un trato exitoso. Las cosas se salieron un poco de control, quizá, pero nada que no se pueda explicar. ¿Celebrando? ¿Te refieres a acostarse en la mesa de conferencias? La expresión de Riley no cambió. Me refiero a dos adultos que bebieron demasiado y cometieron un error. Pasa. Pero ahora estás intentando convertirlo en algo que no es. Y eso está causando problemas para todos los implicados. ¿Problemas como investigaciones federales por fraude de valores? ¿Problemas como que gente buena salga herida por mentiras y malentendidos? Casi me río. ¿Gente buena? Tu jefe ha robado $2 millones a sus clientes, y mi mujer le ayudó. ¿Dónde están exactamente las personas buenas en esta historia? Riley dio otro paso. Las personas buenas son las que van a sufrir cuando esto se magnifique. El señor Holt emplea a 37 personas. La agencia de tu mujer tiene 12 empleados. ¿Quieres destruir todos esos trabajos porque estás avergonzado de tu matrimonio? Quiero evitar que dos ladrones roben más dinero. No, quieres venganza. Y la venganza hace que la gente haga estupideces. Riley estaba lo suficientemente cerca ahora como para oler su colonia y ver la cicatriz en su mejilla izquierda. Un recuerdo de sus días de policía. Intentaba intimidarme con la proximidad, una táctica clásica de matón. ¿Cuál es tu solución? Pregunté. ¿Simple? Retiras los trámites de divorcio, te olvidas de las fotos y dejas que el señor Holt y tu mujer resuelvan su relación de negocios en privado. A cambio, recibes una generosa compensación que te permitirá empezar de nuevo en otro lugar. ¿Qué tan generosa? $100,000 en efectivo, suficiente para comprar una bonita casa en algún lugar lejos de Harbour Falls. Fingí considerar la oferta. ¿Y si no la acepto? La sonrisa de Riley fue fría. Entonces podrías descubrir que la vida en un pueblo pequeño puede volverse muy desagradable muy rápidamente. Los accidentes ocurren. Los negocios fracasan. Las reputaciones se destruyen. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Eres un pez pequeño en un estanque pequeño, Evan. No intentes nadar con los tiburones. Asentí pensativamente, luego metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Riley se tensó, su mano moviéndose hacia su cintura, pero yo solo saqué mi teléfono móvil. Es una oferta convincente, dije. Pero creo que la rechazaré. El rostro de Riley se ensombreció. Estás cometiendo un error. Quizá, pero es mi error. Última oportunidad, Evan. Coge el dinero y vete. ¿O qué? ¿Me darás una paliza, quemarás mi casa, me echarás del pueblo? Negué con la cabeza. ¿Sabes cuál es tu problema, Riley? ¿Crees que esto sigue siendo 1950, cuando tipos como tú podían resolver problemas con amenazas y violencia, pero no lo es? Esta es la era de las cámaras de los móviles, las redes sociales y los fiscales federales a los que no les importa lo aterrador que crees que eres. La mano de Riley se movió hacia su cintura y vi la empuñadura de una pistola bajo su chaqueta. No tienes ni idea de con qué estás lidiando. En realidad, sí la tengo. Levanté mi teléfono. Sé que estoy lidiando con un expolicía fracasado que está a punto de amenazar a un hombre desarmado con un arma. También sé que todo lo que hemos dicho en los últimos 10 minutos ha sido grabado y que mi amigo nos está filmando, ahora mismo desde la ventana de la antigua oficina. Riley se giró bruscamente, mirando hacia las ventanas de la oficina, y vi el destello de la lente de la cámara de Finn en la penumbra. Hijo de... Cuidado, interrumpí. Ya te enfrentas a cargos de asalto y agresión si sacas esa pistola. Añade un lenguaje colorido a la grabación y al jurado le encantará. El rostro de Riley estaba rojo de ira, pero no era estúpido. Sabía que había sido superado. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo ha hecho. Porque en unos 5 minutos, voy a llamar al detective Kowalski y le voy a contar esta conversación.
Luego le enviaré por correo electrónico la grabación y las fotos que Finn acaba de tomar. Para mañana por la mañana, estarás respondiendo preguntas sobre intimidación de testigos y amenazas graves e ilegales. ¿No puedes probar nada? No tengo que probar nada. Solo tengo que plantear suficientes preguntas para hacerte la vida miserable. Y créeme, después de lo que tú y tu jefe me habéis hecho pasar, voy a disfrutar cada minuto. Riley me miró fijamente durante un largo momento, con la mano aún cerca de su pistola. Luego, aparentemente decidiendo que la discreción era la mejor parte del valor, se dio la vuelta y se marchó. «Esto no ha terminado», gritó por encima del hombro. «Sí, lo ha hecho», respondí. «Simplemente, aún no lo sabes». Después de que Riley se fuera, Finn bajó de la oficina y se unió a mí en el piso principal. «Eso fue o muy valiente o muy estúpido», dijo. «Un poco de ambos, probablemente». «¿Lo tienes todo?» «Cada palabra, cada gesto. La parte donde te amenaza con la pistola es particularmente convincente». Salimos juntos y respiré hondo el aire fresco de la noche. La confrontación con Riley había sido una prueba, y la había superado. Más importante aún, me había demostrado a mí mismo que no era el hombre débil y pasivo que todos pensaban que era. ¿Y ahora qué?, preguntó Finn. Ahora subimos la temperatura. Vivian y Cameron creen que pueden intimidarme para que me eche atrás. Es hora de mostrarles cómo es la presión de verdad. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de Cameron en la lujosa urbanización de Ocean View. Era una extensa casa colonial con un jardín perfectamente cuidado y una entrada circular que gritaba dinero nuevo. El BMW de Cameron estaba aparcado fuera, junto con un camión de mudanzas. Julia Holt supervisaba a dos hombres que cargaban cajas en el camión. Levantó la vista cuando me acerqué, con el rostro endurecido por la determinación. «Señor Holt», dije, «siento molestarla». «No me molesta, señor Mercer. Supongo que está aquí por lo mismo que yo». Su marido intenta huir. Intenta y fracasa. He congelado todas nuestras cuentas conjuntas esta mañana y he cambiado las cerraduras de nuestra casa de vacaciones en Vermont. Si Cameron quiere desaparecer, tendrá que hacerlo con el dinero que tenga en la cartera. Vi a los de la mudanza sacar lo que parecía ser el despacho de Cameron. ¿Dónde está ahora? Escondido en algún motel, imagino. Intentó volver aquí anoche, pero la policía le explicó que no es bienvenido. ¿La policía? La sonrisa de Julia fue aguda. Orden de alejamiento. Temporal, pero lo mantiene lejos de mí y de los niños mientras arreglamos este lío. Siento que le haya pasado esto. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, parece que usted es quien ha expuesto los crímenes de mi marido. Debería estar agradeciéndole. No supe qué decir a eso. La vida de Julia Holt estaba siendo destruida, pero parecía casi agradecida por la verdad. 19 años, continuó. 19 años estuve casada con un extraño. ¿Sabe lo que se siente? En realidad, sí. Estudió mi rostro por un momento, luego asintió. Supongo que sí. Bueno, señor Mercer, espero que obtenga todo a lo que tiene derecho en su divorcio. Y espero que mi marido reciba todo lo que se merece. ¿Y Vivian? ¿Qué pasa con ella? Tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Julia se volvió para supervisar a los de la mudanza, despidiéndome efectivamente. Pero mientras volvía a mi camioneta, me llamó, señor Mercer, hay algo que debería saber. Cameron tiene un barco en el puerto deportivo de Arborside. Amarre 47. Si estuviera buscando a alguien que planea huir, ahí es donde miraría. Conduje hasta el puerto deportivo, con la mente a toda velocidad. Si Cameron planeaba escapar por barco, tendría que hacerlo pronto. Una vez que la investigación federal comenzara en serio, su pasaporte sería marcado y sus opciones desaparecerían. El puerto deportivo estaba lleno de la actividad habitual de la tarde. Pescadores regresando con sus capturas. Navegantes de recreo saliendo para cruceros vespertinos. Turistas tomando fotos del pintoresco puerto.
Encontré el amarre 47 fácilmente. Estaba vacío. ¿Puedo ayudarle? Una voz a mis espaldas me hizo girar. Un anciano con uniforme del puerto deportivo me observaba con curiosidad. Busco a Cameron Holt. Tiene un barco aquí. El Persistence. Zarpó hace una hora. Parecía tener prisa. ¿Dijo a dónde iba? El hombre se encogió de hombros. No le pregunté, pero llevaba mucho equipaje. Más del que necesitarías para un viaje de un día. Le di las gracias y volví a mi camioneta, sacando el teléfono para llamar al detective Kowalski. Si Cameron intentaba escapar por mar, la guardia costera necesitaba saberlo. Pero antes de que pudiera marcar, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Vivian. Hola, Vivian. Evan, tenemos que hablar. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir anoche. Por favor, solo dame 5 minutos. Hay cosas que no entiendes. En contra de mi buen juicio, acepté encontrarme con ella en el Harbour View Café, un lugar neutral donde no podría afirmar que la estaba acosando. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de la esquina, con aspecto de no haber dormido en días. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. 5 minutos, Vivian. Es todo lo que tienes. Asintió y respiró hondo, con un temblor. Sé cómo se ve esto. Sé que crees que soy una especie de monstruo que se propuso destruir nuestro matrimonio. Pero no es lo que pasó. ¿Entonces qué pasó? Cometí un error. Un error terrible y estúpido que se me fue de las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Y por un momento, se pareció a la mujer con la que me casé hace 12 años. Empezó solo como negocios. La compañía de Cameron estaba en apuros, y necesitaba ayuda para reestructurar sus relaciones con los clientes. Pensé que podría ayudarle. ¿Hacer algo de dinero para nuestras dos agencias robando a sus clientes? Moviendo dinero temporalmente. Se suponía que era a corto plazo, solo hasta que pudiera estabilizar su flujo de caja. Pero las cantidades se hicieron más grandes y el plazo más largo, y antes de darme cuenta, estábamos demasiado metidos para salir. ¿Y el romance? El rostro de Vivian se descompuso. Ese también fue mi error. Cameron era encantador y sofisticado, y me hacía sentir importante, como si fuera más que una simple agente de relaciones públicas de un pueblo pequeño casada con un contratista. Las palabras dolieron, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Así que decidiste dejarme por él? Decidí irme de Harbour Falls. Con o sin Cameron. No podía enfrentar la vergüenza de lo que habíamos hecho. Y no podía enfrentar el decepcionarte más de lo que ya lo había hecho. Robando el dinero de mi jubilación. Siendo alguien a quien nunca podrías amar. Nos quedamos en silencio por un momento. El peso de 12 años de matrimonio pendía entre nosotros como una cortina de plomo. Es demasiado tarde, Vivian, dije finalmente. Incluso si quisiera perdonarte, la investigación federal ya está en marcha. Tú y Cameron vais a ir a la cárcel. No si cooperamos. No si restituimos el dinero y testificamos contra los verdaderos criminales. ¿Qué verdaderos criminales? Vivian se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Cameron no era el cerebro, Evan. Solo era la fachada. La verdadera operación la dirige alguien mucho más grande, alguien con conexiones con el crimen organizado. Cameron y yo solo éramos idiotas útiles. La miré, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Me estás diciendo que la mafia está involucrada en esto? Te estoy diciendo que Cameron y yo somos peces pequeños, y los peces gordos nos van a devorar vivos a menos que encontremos una forma de nadar hasta la orilla. ¿Qué quieres de mí? Ayúdame a arreglar esto. Ayúdame a cooperar con los investigadores federales y quizá ambos podamos sobrevivir a esto. Miré a mi esposa, esta mujer que me había traicionado de todas las formas posibles, y sentí algo que no esperaba. Lástima. No puedo ayudarte, Vivian. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. ¿Incluso si eso significa que vaya a la cárcel?
incluso si eso significa que vayas a la cárcel. Asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces supongo que esto es realmente un adiós. Supongo que sí. La dejé sentada en el café y salí al sol de la tarde, sintiendo que acababa de cerrar la puerta a un capítulo de mi vida que nunca podría reabrir. Pero mientras conducía a casa, no podía quitarme la sensación de que la historia de Vivian sobre el crimen organizado era más que un intento desesperado de ganar simpatía. Si decía la verdad, entonces esta situación estaba a punto de volverse mucho más peligrosa de lo que había anticipado. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, 2 días después de mi conversación con Vivian en el café. La había estado esperando, pero eso no hizo que el sonido de mi teléfono fuera menos estridente en la oscuridad. Señor Mercer. La voz era desconocida, profesionalmente tranquila. Soy la agente Sara Martínez, del FBI. Necesito hablar con usted sobre la investigación de Cameron Holt. Me senté en la cama, instantáneamente alerta. A las 3 de la mañana. Lamento la hora, pero es urgente. El barco del señor Holt fue encontrado abandonado frente a la costa de Nueva Escocia. No hay rastro de él. ¿Escapó? Eso es lo que estamos tratando de determinar. ¿Puede reunirse conmigo en el edificio federal de Portland en 2 horas? Acepté y pasé el viaje hacia el norte tratando de procesar las implicaciones. Si Cameron había huido del país con éxito, estaba fuera del alcance de la ley estadounidense. Pero más importante aún, había dejado a Vivian atrás para enfrentar las consecuencias de sus crímenes sola. El edificio federal era un austero monumento de hormigón a la burocracia, y la agente Martínez encajaba perfectamente con la arquitectura. Era una mujer menuda e intensa, con el pelo grisáceo y esa energía concentrada que sugería que había estado trabajando en este caso durante meses sin dormir. Señor Mercer, gracias por venir. Sé que son circunstancias inusuales. Nos sentamos en una sala de conferencias estéril con una iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos. Martínez abrió una gruesa carpeta y extendió fotografías sobre la mesa. Estas fueron tomadas por la Guardia Costera cuando abordaron el barco del señor Holt, dijo. Como puede ver, hay signos de lucha. Las fotos mostraban el interior de un yate caro, pero parecía que un tornado lo había golpeado. Los muebles estaban volcados, los papeles esparcidos por todas partes, y había manchas oscuras en la alfombra que parecían ominosamente sangre seca. ¿Cree que fue asesinado? Pregunté. Creemos que el señor Holt estaba metido hasta el cuello con gente muy peligrosa. Su esposa mencionó conexiones con el crimen organizado en su declaración de ayer. ¿Vivian hizo una declaración? Ha sido muy cooperativa. De hecho, fue ella quien sugirió que habláramos con usted. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de declaración? Martínez sacó una transcripción y la deslizó sobre la mesa. Afirma que usted estuvo involucrado en el fraude financiero desde el principio, que proporcionó el capital inicial y ayudó a establecer las cuentas en el extranjero. Miré la transcripción, mi mente dando vueltas. Vivian intentaba incriminarme por sus crímenes. Eso no es cierto, dije. No creí que lo fuera. Sus registros financieros no muestran evidencia de participación, y francamente, no encaja en el perfil. Pero la señora Mercer es muy convincente y tiene algunas pruebas contundentes para apoyar sus afirmaciones. ¿Qué tipo de pruebas? Documentos falsificados con su firma, registros bancarios que parecen mostrar transferencias de sus cuentas a las empresas fantasma de las Caimán. Correspondencia por correo electrónico entre usted y Cameron Holt discutiendo la operación. Sentí como si estuviera cayendo por la madriguera de un conejo. Todo eso es fabricado. Le creo, pero un jurado podría no hacerlo, especialmente si la señora Mercer testifica en su contra a cambio de una sentencia reducida. Martínez se reclinó en su silla y estudió mi rostro. Señor Mercer, voy a ser directa con usted. Su esposa está tratando de salvarse a sí misma echándole a los leones. Ha pintado una imagen muy detallada de usted como el cerebro criminal que la manipuló a ella y a Cameron para cometer el fraude. ¿Por qué me dice esto? Porque no me gusta que me mientan.
Y porque creo que podría ayudarnos a descubrir qué le pasó realmente a Cameron Holt. Pensé en Vivian sentada en el café hace 2 días, con las lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba de cometer errores y querer arreglar las cosas. Todo había sido una actuación, una trampa para que me incriminara. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Necesitamos que lleve un micrófono oculto y consiga que la señora Mercer admita que está mintiendo sobre su participación. Si está dispuesta a acusar a su propio marido, puede que esté dispuesta a revelar quién fue realmente responsable de lo que le pasó a Cameron Holt. La idea de enfrentarme a Vivian llevando un equipo de vigilancia del FBI era aterradora, pero también era la única manera de limpiar mi nombre y llegar a la verdad. ¿Cuándo lo hacemos? Esta noche. La señora Mercer ha aceptado reunirse con usted en su casa para discutir una posible reconciliación. Cree que va a rogarle que vuelva con usted. Casi me río. Después de todo lo que había hecho, Vivian todavía creía que era lo suficientemente débil como para volver arrastrándome a ella. Se va a llevar una sorpresa. Esa noche, me senté en mi sala de estar esperando a que llegara mi esposa, con un pequeño micrófono pegado a mi pecho y agentes del FBI posicionados en coches sin distintivos afuera. El micrófono parecía pesar 50 kilos, y esperaba que Vivian lo notara en el momento en que entrara. Llegó exactamente a las 8, con aspecto nervioso pero decidido. Se había vestido con cuidado para la ocasión, con el vestido azul que siempre había dicho que era mi favorito y llevando una botella de vino de nuestra luna de miel en el Valle de Napa. Gracias por aceptar verme, dijo, acomodándose en el sofá frente a mí. No estaba segura de que vinieras. Yo tampoco estaba seguro, pero sigo pensando en lo que dijiste en el café, sobre que tomé mis decisiones y ahora tengo que vivir con ellas. Abrió el vino y sirvió 2 copas, entregándome una con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He estado pensando mucho, Evan. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre los errores que he cometido. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Que fui una idiota al tirar por la borda 12 años por alguien como Cameron Holt. Que dejé que la ambición y la codicia nublaran mi juicio. Que herí a la única persona que realmente me amó. Las palabras sonaban sinceras, pero podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Vivian estaba interpretando un papel, tratando de manipularme de la misma manera que había manipulado a Cameron y probablemente a docenas de otras personas a lo largo de los años. Es un poco tarde para arrepentimientos, dije. ¿Lo es? El agente del FBI con el que hablé dijo que si estabas dispuesto a cooperar, podrían conseguir un trato para ambos. Sentencias reducidas, quizá incluso libertad condicional si hacemos una restitución completa. ¿Ambos? Vivian dejó su copa de vino y se sentó a mi lado en el sofá. Evan, sé que estás enfadado por el romance, y tienes todo el derecho a estarlo, pero ahora estamos juntos en esto. La investigación federal, los cargos de fraude, todo. Necesitamos presentar un frente unido. Yo no enfrento ningún cargo, Vivian. Tú sí. Su máscara se deslizó por un momento, y vi un destello del frío cálculo debajo. Eso no es lo que me dijo la agente Martínez. Dijo que tienen pruebas que te vinculan con las cuentas en el extranjero. ¿Qué pruebas? Registros bancarios que muestran transferencias de tu cuenta de jubilación a las Caimán. Correspondencia por correo electrónico entre tú y Cameron. Tu firma en los documentos de constitución de las empresas fantasma. Mantuve mi expresión neutral, aunque quería gritar. Todo eso es falso y lo sabes. ¿Lo es? Porque recuerdo que estabas muy interesado en mis negocios con Cameron, siempre haciendo preguntas, queriendo ver los informes financieros. Pensé que solo estabas siendo un apoyo. Pero quizá estabas planeando algo. ¿Planeando qué? Planear tomar el control de la operación, sacar a Cameron y dirigirlo todo tú mismo. Vivian estaba tejiendo una ficción elaborada, tratando de reescribir la historia para convertirme en el villano y a ella en la víctima. Pero también estaba revelando detalles sobre el fraude que solo alguien profundamente involucrado conocería. Háblame de las empresas fantasma, dije. Deberías saberlo. Ayudaste a crearlas. Refresca mi memoria.
Vivian se lanzó a una explicación detallada de cómo el dinero se había movido a través de una red de empresas falsas en las Islas Caimán, las Bahamas y Suiza. Describió números de cuentas bancarias, protocolos de transferencia y procedimientos de seguridad con la fluidez de alguien que había estado íntimamente involucrado en todos los aspectos de la operación. ¿Y Cameron simplemente aceptó todo esto?, pregunté. Cameron era débil. Quería el dinero, pero no tenía el estómago para los detalles. Por eso necesitaba socios. ¿Socios, plural? Los ojos de Vivian se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Dijiste socios, no socio. ¿Había alguien más involucrado además de tú y yo? Quise decir tú y yo como socios. Cameron solo era la fachada. Pero pude ver que había cometido un desliz, había revelado más de lo que pretendía. Había alguien más involucrado en el fraude. Alguien a quien Vivian estaba protegiendo incluso mientras intentaba incriminarme. ¿Quién más sabía de las cuentas en el extranjero? Insistí. Nadie. Solo nosotros tres. ¿Y Riley Knox? El rostro de Vivian palideció. ¿Qué pasa con él? Me amenazó en la vieja fábrica hace 2 noches. Me dijo que me echara atrás o afrontara las consecuencias. ¿Cómo iba a saber eso a menos que estuviera involucrado? Riley trabaja para Cameron. Solo intentaba proteger a su jefe. ¿Amenazándome con darme una paliza? Eso parece una respuesta bastante extrema a un caso de divorcio. Vivian se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. Riley no es una persona muy estable. Cameron probablemente le contó alguna historia sobre que yo intentaba destruir el negocio y Riley se tomó la libertad de asustarte. O Riley es el verdadero cerebro y tú y Cameron solo erais la fachada. Se giró para mirarme, su compostura finalmente rota. Eso es ridículo. Riley es solo músculo. No tiene el cerebro para algo así. ¿Entonces quién lo tiene? Porque alguien planeó esta operación con mucho cuidado, y no fue Cameron. Es demasiado impulsivo. No fuiste tú, porque eres demasiado emocional. Entonces, ¿quién fue el cerebro detrás del fraude? Vivian me miró durante un largo momento, y pude ver su mente corriendo, tratando de averiguar cuánto sabía y cuánto estaba adivinando. Estás pescando, dijo finalmente. No sabes nada. Sé que el barco de Cameron fue encontrado abandonado con signos de lucha. Sé que el FBI cree que fue asesinado por sus conexiones con el crimen organizado. Y sé que estás tratando de incriminarme por crímenes que tú cometiste. Estoy tratando de salvarnos la vida a ambos. La voz de Vivian se elevó a un grito. ¿Tienes idea de lo peligrosas que son estas personas? Cameron probablemente está en el fondo del océano Atlántico ahora mismo, y nosotros podríamos ser los siguientes si no jugamos bien nuestras cartas. ¿Qué personas, Vivian? ¿De quién tienes tanto miedo? Se sentó de nuevo, sus manos temblando mientras buscaba su copa de vino. No puedo decírtelo. Si te lo digo, nos eliminarán a ambos. Nos van a eliminar de todos modos si no cooperamos con el FBI. El FBI no puede protegernos. No de esta gente. Me incliné hacia adelante, sintiendo que estaba a punto de quebrarse. Entonces ayúdame a entender. Dime con quién estamos tratando y quizá podamos encontrar una manera de sobrevivir a esto. Vivian me miró durante un largo momento y pude ver la lucha interna en su rostro. El miedo luchando con la autopreservación, la lealtad batallando con el instinto de supervivencia. Empezó siendo algo pequeño, dijo finalmente. Cameron necesitaba ayuda con el flujo de caja, como te dije. Pero el dinero que pidió prestado no vino de un banco. Vino de gente que no acepta pagos atrasados. ¿Usureros? ¿EO? Crimen organizado. La mafia rusa, para ser específicos. Tienen negocios legítimos por toda Nueva Inglaterra, pero también tienen formas menos legítimas de ganar dinero. ¿Y Cameron se involucró con ellos? Cameron se desesperó. Su negocio estaba fracasando. Su esposa amenazaba con el divorcio y necesitaba un gran golpe para recuperarse. Así que hizo un trato con los rusos.
Ellos proporcionarían capital para oportunidades de inversión y él blanquearía el dinero a través de las cuentas de sus clientes. Las piezas empezaban a encajar. Pero algo salió mal. Todo salió mal. Las inversiones que Cameron hizo con su dinero perdieron mucho. En lugar de duplicar su capital, perdió la mayor parte. Y cuando los rusos vinieron a buscar su dinero, Cameron entró en pánico. Así que empezó a robar a sus clientes para pagar a la mafia. Empezamos a robar. Le ayudé a establecer las cuentas en el extranjero, le ayudé a mover el dinero. Pensé que podríamos ganar tiempo, quizá incluso reemplazar lo que habíamos robado antes de que alguien se diera cuenta. Pero los rusos querían más que su inversión original. Vivian asintió miserablemente. Querían intereses, multas, compensación por las molestias. Lo que comenzó como una deuda de $2 millones se convirtió en una deuda de 5 millones, luego en una de 10. No podíamos seguir el ritmo. Así que eliminaron a Cameron. Cameron intentó huir. Pensó que si podía llegar a un país sin extradición, podría desaparecer y empezar de nuevo. Pero no se puede huir de gente así. Tienen recursos, conexiones, paciencia. Me recliné en mi silla, tratando de procesar la magnitud de lo que Vivian me estaba contando. Ya no estábamos tratando solo con fraude financiero. Estábamos tratando con crimen organizado, asesinato y una deuda que nunca podría ser pagada. ¿Qué quieren de ti?, pregunté. Quieren su dinero. ¿Todo? Y si no puedo dárselo, quieren a alguien a quien culpar por el robo. ¿A mí? Eres el chivo expiatorio perfecto, Evan. El marido enfadado que descubrió el romance de su esposa y decidió vengarse incriminándola por crímenes que él cometió. Es una historia que tiene sentido y les da a alguien a quien eliminar sin llamar la atención sobre su propia participación. Me sentí mal. Vivian no solo había traicionado nuestro matrimonio. Había sellado mi destino. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. No lo sé. Quizá días, quizá horas. Están esperando a ver cómo se desarrolla la investigación federal. Si el FBI se centra en ti y en mí en lugar de buscar conexiones con el crimen organizado, podrían dejar que esto se resuelva naturalmente. Y si el FBI empieza a buscar en la dirección correcta, entonces reducirán sus pérdidas y eliminarán a todos los que sepan sobre su participación. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestra situación cayendo sobre nosotros como un sudario. Afuera, podía oír a los agentes del FBI moverse, probablemente preguntándose por qué la conversación se había calmado. Solo hay una forma de salir de esto, dije finalmente. ¿Cuál? Le damos todo al FBI. Cada detalle sobre la conexión con la mafia rusa, cada prueba que podamos proporcionar. Cooperamos completamente y esperamos que puedan protegernos. Vivian negó con la cabeza. El FBI no puede protegernos de gente como esta. Mira lo que le pasó a Cameron. Cameron intentó huir en lugar de cooperar. Quizás si se hubiera quedado y colaborado con las autoridades, todavía estaría vivo. O quizá estaría en el fondo del puerto con zapatos de cemento. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle tranquila donde los agentes del FBI estaban escondidos en coches sin distintivos. Parecían tan normales, tan tranquilizadores, pero sabía que estaban en desventaja frente a las fuerzas con las que estábamos tratando. Tenemos que intentarlo, dije. Es la única oportunidad que tenemos. Cuando me volví para mirar a Vivian, me estaba apuntando con una pequeña pistola al pecho. Lo siento, Evan, dijo, pero no puedo dejar que destruyas todo por lo que he trabajado. La pistola era pequeña y plateada, del tipo que una mujer podría llevar en su bolso para protección. Pero a esta distancia, sería tan letal como un cañón. Vivian, baja el arma. No puedo hacer eso. Vas a confesar a la agente Martínez que fuiste el cerebro detrás del fraude. Vas a decirle que nos manipulaste a Cameron y a mí para ayudarte a robar a sus clientes. Y vas a asumir toda la responsabilidad por lo que pasó. ¿Y si no lo hago? Entonces les diré a los rusos que estás cooperando con el FBI, y te eliminarán antes de que puedas testificar. De cualquier manera, vas a cargar con la culpa de esto.
Miré a mi esposa, esta mujer a la que había amado durante 12 años. Y me di cuenta de que nunca la había conocido realmente. La Vivian con la que me casé se había ido, reemplazada por una extraña dispuesta a cometer un asesinato para salvarse. No me dispararás, dije. No tienes el valor. ¿No? Ya he ayudado a robar 10 millones de dólares y a encubrir un asesinato. ¿Qué es un crimen más? Tenía razón, por supuesto. Vivian ya había cruzado líneas que nunca imaginé que fuera capaz de cruzar. Disparar a su marido para salvarse era solo el siguiente paso lógico. Pero había cometido un error crítico. Se había olvidado del micrófono que llevaba, y de los agentes del FBI que escuchaban cada palabra de nuestra conversación. La puerta principal estalló hacia adentro cuando los agentes federales irrumpieron en la casa, gritando órdenes y apuntando con sus armas. Vivian se giró hacia el ruido, su dedo apretando el gatillo, pero la agente Martínez fue más rápida. El taser golpeó a Vivian en el pecho, y se desplomó al suelo, su pistola deslizándose por el parqué hacia mis pies. La aparté de una patada y retrocedí, con las manos en alto para mostrar a los agentes que no era una amenaza. ¿Está bien, señor Mercer?, preguntó Martínez. Asentí, sin confiar en mi voz. Mi esposa acababa de intentar asesinarme, y las implicaciones de eso aún se estaban asentando. Lo tenemos todo, continuó Martínez. La conexión con la mafia rusa, el asesinato de Cameron Holt, su intento de incriminarle. Va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Mientras los agentes esposaban a Vivian y le leían sus derechos, ella me miró con puro odio en sus ojos. «Crees que has ganado», dijo. «Pero te encontrarán. Los rusos no olvidan y no perdonan». «¿Eres un cadáver andante, Evan?» «Quizá», respondí. «Pero al menos seré un cadáver andante con la conciencia tranquila». Se la llevaron, y me quedé solo en mi sala de estar con los muebles volcados y el persistente olor a pólvora. La agente Martínez se quedó para interrogarme, pero apenas oí lo que decía. Mi matrimonio había terminado. Mi esposa iba a la cárcel. Y en algún lugar, mafiosos rusos probablemente estaban planeando mi muerte. Pero por primera vez en meses, sentí que podía volver a respirar. El piso franco era una casa de campo anodina en un suburbio de Portland, del tipo de lugar donde los vecinos se ocupan de sus propios asuntos y no hacen preguntas. Llevaba allí 3 semanas, bajo la protección del programa de seguridad de testigos del FBI, mientras construían su caso contra la red de crimen organizado ruso que había estado usando el negocio de Cameron para blanquear dinero. La agente Martínez me visitaba cada pocos días para ponerme al día sobre el progreso de la investigación y para prepararme para el testimonio que eventualmente daría. Las noticias eran mayormente buenas. Habían arrestado a 5 miembros de la organización criminal, incautado millones de dólares en activos y desmantelado una operación de blanqueo de dinero que había estado funcionando durante más de una década. La mala noticia era que el líder de la organización, un hombre llamado Víctor Kofka, seguía fugitivo y, según se informaba, había puesto una recompensa sustancial por mi cabeza. «Estamos cerca de cerrar esto», me dijo Martínez durante su última visita. «Se espera que el gran jurado presente las acusaciones la próxima semana y entonces podremos empezar a pensar en sus arreglos de seguridad a largo plazo». «¿Qué tipo de arreglos?» «Reubicación, nueva identidad, el paquete completo de protección de testigos. Tendrá que empezar de nuevo en otro lugar, pero estará a salvo». Miré por la ventana la calle suburbana, pensando en la vida que había construido en Harbour Falls. Mi casa, mi negocio, mis amigos. Todo tendría que ser abandonado si quería seguir vivo. ¿Y Vivian? Está cooperando plenamente con la investigación. Su testimonio ha sido invaluable para entender cómo funcionaba la operación de blanqueo de dinero. Probablemente le caigan de 15 a 20 años, con posibilidad de libertad condicional en 10 si sigue cooperando. 15 a 20 años. Parecía una vida entera, pero también parecía inadecuado para la magnitud de su traición. Había destruido nuestro matrimonio, robado millones de dólares y casi conseguido que mafiosos rusos me eliminaran. Pero también había proporcionado la prueba clave que pondría a esos mafiosos entre rejas. «Hay algo más», continuó Martínez. «Encontramos a Cameron Holt».
La miré bruscamente. ¿Vivo? No. Su cuerpo apareció en una playa de Nuevo Brunswick ayer. Había sido torturado antes de ser asesinado, probablemente para asegurarse de que no le hubiera contado a nadie más sobre la conexión rusa. La imagen de la tortura de Cameron me revolvió el estómago, pero también sentí una sombría satisfacción. Él había elegido involucrarse con el crimen organizado, elegido robar a sus clientes, elegido tener una aventura con mi mujer. Las consecuencias habían sido extremas, pero no inmerecidas. ¿Alguna noticia de cuándo puedo volver a casa? Eso depende de si podemos encontrar a Víctor Kafka. Mientras él esté ahí fuera, no estás seguro en Harbour Falls. 2 días después, todo cambió. Estaba preparando café en la cocina del piso Franco cuando oí cerrarse la puerta de un coche afuera. Por la ventana, vi al agente Martínez subiendo por la entrada con otro agente que no reconocí, pero algo no encajaba en la imagen. Martínez parecía tensa y el otro agente caminaba detrás de ella con la mano cerca de su arma. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Mira en el garaje. Caminé hacia la puerta que conectaba la casa con el garaje y la abrí con cuidado. Finn estaba sentado en el suelo de hormigón con las manos atadas a la espalda y cinta adhesiva en la boca. Tenía los ojos muy abiertos de miedo y una marca oscura y seca en la frente. Señor Mercer. La voz detrás de mí tenía un fuerte acento. ¿Ruso? Por favor, únase a su amigo en el garaje. Me giré lentamente para ver a un hombre corpulento con un traje caro apuntándome con una pistola al pecho. Tenía el tipo de rostro que sugería que la violencia era una parte diaria de su rutina profesional. Víctor Kafka, supongo. Supone correctamente. Ahora muévase. Entré en el garaje y Kafka me siguió, manteniendo el arma apuntándome. La puerta del garaje estaba cerrada y pude ver que había desactivado el abridor automático. Estábamos atrapados. Siéntese junto a su amigo. Me senté al lado de Finn, que intentaba comunicar algo a través de la cinta adhesiva. Kafka sacó unas bridas y me aseguró las manos a la espalda, luego retrocedió para admirar su trabajo. Me ha causado considerables inconvenientes, señor Mercer. Lo siento. Su esposa y su amante me robaron $10 millones. Luego involucraron a las autoridades federales en lo que debería haber sido un asunto de negocios privado. Ahora tengo socios en la cárcel y operaciones cerradas por su incompetencia. Hable con ellos. Kafka me golpeó lo suficientemente fuerte como para que mi cabeza se girara de golpe, y un sabor amargo me llenó la boca. Su esposa está fuera de mi alcance, protegida por su gobierno a cambio de su testimonio. Cameron Holt ya ha respondido por lo que hizo. Eso le deja a usted. Yo no le robé nada. No, pero usted es la razón por la que mi operación fue expuesta. Si simplemente hubiera aceptado la infidelidad de su esposa como un hombre civilizado, nada de esto habría pasado. Casi me río. Según Víctor Kafka, debería haber ignorado el romance de mi esposa y haberle permitido seguir ayudando a blanquear dinero de la mafia. Era una perspectiva marital singularmente criminal. ¿Qué quiere? Pregunté. Quiero mi dinero de vuelta. ¿Todo? Su gobierno ha incautado mis activos, pero sé que hay cuentas que no han encontrado. Su esposa me dirá dónde están esas cuentas, o le enviaré trozos de usted hasta que coopere. Está bajo custodia federal. No puede acceder a ninguna cuenta. Puede proporcionar números de cuenta y contraseñas. Su cooperación determinará la rapidez con la que usted y su amigo mueran. Kafka sacó su teléfono y nos tomó varias fotos a Finn y a mí, luego las envió en un mensaje de texto. Acabo de informar a la agente Martínez de que los tengo a ambos. Ella le transmitirá el mensaje a su esposa junto con mis demandas. El FBI nunca permitirá que Vivian coopere con usted. El FBI hará lo que sea necesario para salvar la vida de su testigo estrella, y su esposa hará lo que sea necesario para salvar la vida de su marido, a pesar de sus actuales dificultades. Lo dudaba. Vivian ya había intentado asesinarme una vez. No estaba seguro de que arriesgara su acuerdo de culpabilidad para salvarme la vida ahora, pero no compartí esa evaluación con Kafka. ¿Cómo sabe de este piso Franco? Pregunté.
He estado observando las operaciones federales en esta área durante semanas, esperando una oportunidad. Cuando vi a su amigo visitarle ayer, supe que había encontrado el lugar correcto. Finn me había visitado ayer, trayendo noticias de Harbour Falls y una botella de whisky para ayudar a pasar el tiempo. Le habían seguido, lo que significaba que Kafka había estado planeando esta operación durante al menos 24 horas. ¿Y la agente Martínez? ¿Qué pasa con ella? Estaba subiendo por la entrada cuando nos agarró. ¿Dónde está ahora? Kafka sonrió y sentí que se me caía el estómago. La agente Martínez y su compañero están indispuestos. No interrumpirán nuestro negocio. Cerré los ojos, tratando de no pensar en lo que significaba indispuestos, en el contexto del crimen organizado ruso. Martínez había estado tratando de protegerme, y ahora probablemente estaba pagando el precio por esa protección. Se está complicando las cosas, dije. Eliminar agentes federales va a atraer más atención de la que puede manejar. Quizá, pero estaré lejos antes de que esa atención llegue. Tengo planes de extracción que no dependen de la cooperación de las autoridades estadounidenses. El teléfono de Kafka sonó y respondió en un ruso rápido. La conversación duró varios minutos y pude deducir por su tono que no estaba obteniendo las respuestas que quería. Parece que su esposa se está poniendo difícil, dijo después de colgar. Afirma que no puede recordar la información de la cuenta que necesito. Quizá dice la verdad. O quizá necesita motivación adicional. Kafka se acercó a un banco de trabajo y cogió un cortapernos. Descubro que la memoria de la gente mejora drásticamente cuando se la motiva adecuadamente. Agarró la mano de Finn y colocó el cortapernos alrededor de su dedo índice. Los ojos de Finn se abrieron de terror e intentó apartarse, pero las bridas lo mantenían firmemente en su sitio. Esto es innecesario, dije. Vivian cooperará. Eso espero, porque su amigo tiene 10 dedos. Y estoy preparado para quitárselos uno por uno hasta que ella proporcione la información que necesito. El teléfono de Kafka sonó de nuevo. Respondió, escuchó un momento y luego sonrió. Excelente. Su esposa ha recordado los números de cuenta. Se los está proporcionando a la agente Martínez ahora. Dejó el cortapernos y volvió a donde estábamos sentados. Parece que ambos vivirán un poco más. Pero pude ver en sus ojos que nuestro respiro era temporal. Una vez que Kafka tuviera su dinero, Finn y yo nos convertiríamos en responsabilidades que debían ser eliminadas. ¿Cuánto tardarás en obtener la información de la cuenta? Pregunté. Quizá 1 hora. Su esposa debe contactar a su banquero en las Islas Caimán y organizar las transferencias. Es un proceso delicado que no se puede apresurar. 1 hora. Tenía 1 hora para averiguar cómo escapar de las bridas, dominar a un criminal profesional y poner a Finn a salvo. Las probabilidades no eran alentadoras. Pero mientras estaba sentado allí en el garaje escuchando a Kafka hacer llamadas en ruso, me di cuenta de que tenía una ventaja que él no conocía. Cuando Martínez me había visitado hace 2 días, me había dado un pequeño dispositivo de rastreo GPS disfrazado de bolígrafo con instrucciones de activarlo si alguna vez me sentía amenazado. El bolígrafo estaba en el bolsillo de mi camisa, y si podía averiguar cómo activarlo con las manos atadas a la espalda, el FBI sabría exactamente dónde encontrarnos. La siguiente hora fue la más larga de mi vida. Kafka caminaba por el garaje, haciendo llamadas y mirando su reloj. Finn estaba sentado a mi lado, con los ojos cerrados, probablemente rezando o tratando de convencerse de que todo era una pesadilla. Trabajé lenta y cuidadosamente para activar el dispositivo GPS, usando la pared detrás de mí para presionar el botón de activación a través del bolsillo de mi camisa. Me llevó 15 minutos de maniobras cuidadosas, pero finalmente, sentí que el dispositivo vibraba brevemente, indicando que estaba transmitiendo nuestra ubicación. Ahora, todo lo que tenía que hacer era seguir vivo el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Buenas noticias, anunció Kafka después de su última llamada. El dinero ha sido transferido. $10 millones más intereses por mis molestias. ¿Así que somos libres de irnos? Kafka se rió. Señor Mercer, tiene una visión muy optimista de esta situación. Usted y su amigo son testigos de mi operación.
Los testigos son responsabilidades. Sacó su pistola y revisó la munición. Lo haré rápido. Tiene mi palabra de profesional. Espere, dije, hay algo que debería saber sobre la transferencia de dinero. ¿Qué pasa? Vivian no solo le dio los números de cuenta. También le dio al FBI los códigos de autorización para rastrear las transferencias. A estas alturas, saben exactamente qué cuentas recibieron el dinero, y probablemente estén congelando esos activos mientras hablamos. El rostro de Kafka palideció. ¿Miente? ¿Lo hago? Hable con su banquero. Vea si todavía puede acceder a los fondos. Kafka hizo una llamada frenética, hablando en un ruso rápido. A medida que la conversación continuaba, su expresión se oscurecía cada vez más. Finalmente, colgó y me miró con puro odio. Las cuentas han sido congeladas, dijo. Su esposa me ha traicionado. Mi esposa traiciona a todo el mundo. Es lo que hace. Entonces pagará por esta traición con su vida. Kafka levantó su pistola y cerré los ojos, pensando en todas las cosas que nunca llegaría a hacer, todas las palabras que nunca llegaría a decir. Pero en lugar de un disparo, oí el sonido de la puerta del garaje explotando hacia adentro. FBI, suelte el arma. El garaje se llenó de agentes federales, todos apuntando sus armas a Kafka. Él se giró hacia ellos, levantando su pistola, y el aire estalló en disparos. Cuando todo terminó, Víctor Kafka yacía inmóvil en el suelo de hormigón, y la agente Martínez me liberaba las muñecas de las ataduras. ¿Está bien?, preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz. Finn estaba siendo atendido por los paramédicos, pero parecía estar bien, excepto por el corte en la frente. ¿Cómo nos encontraron?, pregunté. Martínez levantó un pequeño dispositivo electrónico. Rastreador GPS. Hemos estado monitoreando su ubicación desde que lo pusimos bajo custodia protectora. Cuando la señal mostró que había abandonado el piso franco, supimos que algo andaba mal. ¿Y los otros agentes? Kafka dijo que estaban indispuestos. Fuimos retenidos, pero no heridos. Los socios de Kafka están bajo custodia. Miré a Víctor Kafka, el hombre que me había atormentado durante la última hora y cuyas acciones habían llevado al sufrimiento y pérdida de Cameron. En la quietud, parecía disminuido e inofensivo, ya no imponente, solo otro delincuente que había ido demasiado lejos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora testificará contra su organización y luego recuperará su vida. La amenaza ha terminado, señor Mercer. Puede irse a casa. 3 meses después, me encontraba en el tribunal de Portland mientras el presidente del jurado leía el veredicto en el caso de Estados Unidos contra la organización criminal Kafka. Culpables de todos los cargos. Los miembros supervivientes del equipo de Víctor pasarían el resto de sus vidas en una prisión federal, y su operación de blanqueo de dinero había sido completamente desmantelada. Vivian recibió una sentencia de 18 años en una prisión federal, con posibilidad de libertad condicional en 12 si continuaba cooperando con las fuerzas del orden. No me miró durante la audiencia de sentencia, y no sentí más que alivio cuando se la llevaron esposada. La casa en Harbour Falls se sentía diferente cuando regresé. Más pequeña de alguna manera, y llena de recuerdos que no estaba seguro de querer conservar. Pero era mi hogar. Y después de todo lo que había pasado, el hogar se sentía como un regalo precioso. Finn y Nora organizaron una fiesta de bienvenida en el Harbour Light, y parecía que medio pueblo se presentó para felicitarme por sobrevivir a mi calvario. La señora Pennington trajo otra cazuela y deleitó a cualquiera que quisiera escuchar con historias sobre cómo siempre supo que Vivian era un problema. Eres un héroe local, me dijo Oz mientras me servía una cerveza. El hombre que derribó a la mafia rusa. Solo quería que mi esposa dejara de engañarme, respondí. Todo lo demás fueron daños colaterales. A veces, los daños colaterales son la parte más importante de la historia. Más tarde esa noche, mientras la fiesta se calmaba, me encontré de pie en el muelle del puerto, mirando el agua y pensando en todo lo que había sucedido. Mi matrimonio había terminado. Mi esposa estaba en la cárcel y casi me habían asesinado criminales organizados.
Pero estaba vivo. Estaba libre. Y tenía amigos que se preocupaban por mí. No era el final que había imaginado cuando contesté esa llamada a las 2:05 de la madrugada hace 6 meses. Pero era un final con el que podía vivir. Evan. Una voz detrás de mí me hizo girar. Era Julia Holt, la viuda de Cameron, caminando hacia mí con una sonrisa tentativa. Julia, no esperaba verte aquí. Quería darte las gracias, dijo, por exponer la verdad sobre Cameron y llevar a sus asesinos ante la justicia. Sé que te costó todo, pero me dio un cierre. ¿Qué harás ahora? Empezar de nuevo, supongo. El dinero del seguro de vida ayudará, y estoy pensando en mudarme a un lugar más cálido. Quizá Florida o California. Suena bien. Nos quedamos juntos en un silencio cómodo. Dos personas que habían sido traicionadas por los mismos criminales y que de alguna manera habían sobrevivido a la experiencia. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Julia. ¿De exponer la verdad? Quiero decir, tu vida habría sido más simple si simplemente hubieras ignorado el romance. Pensé en su pregunta durante un largo momento, considerando todo el dolor y el peligro que habían resultado de mi decisión de confrontar a Vivian y Cameron, esa noche en la sala de conferencias. No, dije finalmente. No me arrepiento. La verdad siempre es mejor que una mentira, incluso cuando la verdad es dolorosa. Julia asintió y me apretó suavemente el brazo. Espero que encuentres la felicidad, Evan. Te la mereces después de todo lo que has pasado. Se alejó, dejándome solo con mis pensamientos y el sonido de las olas lamiendo el muelle. A lo lejos, podía ver las luces de los barcos que salían a pescar de noche, sus tripulaciones esperando una buena captura y un regreso seguro al puerto. Saqué mi teléfono y revisé los contactos, deteniéndome en el número de Vivian. Por un momento, consideré llamarla, tratando de entender por qué había tomado las decisiones que destruyeron nuestro matrimonio y casi nos eliminaron, a ambos. Pero luego borré su número y guardé el teléfono en mi bolsillo. Algunas preguntas no necesitaban respuestas. Algunos capítulos debían permanecer cerrados. Caminé a casa por las tranquilas calles de Harbour Falls, pasando por las casas donde mis vecinos se acomodaban para pasar la noche, pasando por los negocios donde había trabajado y los lugares donde Vivian y yo habíamos creado recuerdos en tiempos más felices. Era un pueblo pequeño con problemas de pueblo pequeño, pero era mi pueblo, y estaba agradecido de seguir siendo parte de él. La casa victoriana se veía acogedora a la luz de la luna, sus ventanas brillando cálidamente y su porche delantero decorado con las flores de otoño que la señora Pennington había plantado mientras yo estaba en protección de testigos. Subí los escalones y abrí la puerta principal, entrando en el pasillo donde toda esta pesadilla había comenzado con una llamada a las 2:05 de la madrugada. Pero eso fue entonces, y esto era ahora. Estaba en casa, estaba a salvo y era libre de empezar a construir lo que viniera después. El teléfono sonó mientras me preparaba para ir a la cama. Y por un momento, mi corazón se aceleró con el viejo miedo familiar. Pero el identificador de llamadas mostraba el número de Finn, y cuando respondí, su voz era cálida y familiar. Solo comprobando que llegaste bien a casa, dijo. Estoy en casa, sano y salvo. ¿Bien? Nora y yo estábamos hablando y creemos que deberías tomarte unas vacaciones en algún lugar tropical con playas y bebidas con sombrilla. Quizá lo haga, pero todavía no. Tengo trabajo que ponerme al día, y la señora Pennington quiere que le arregle los escalones traseros. La vida glamurosa de un héroe local. Es la vida que elegí. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy feliz con esa elección. Después de colgar, caminé por la casa, apagando luces y revisando cerraduras. En el dormitorio, me detuve en la cómoda donde una vez estuvo el joyero de Vivian, ahora vacío excepto por polvo y recuerdos. Mañana comenzaría el proceso de seguir adelante de verdad. Actualizaría mis tarjetas de visita, me volvería a conectar con antiguos clientes y comenzaría a reconstruir la vida que había sido interrumpida por la traición y el crimen. No sería fácil, pero sería honesto. Y después de todo lo que había pasado, la honestidad se sentía como la moneda más valiosa del mundo. Apagué la última luz y me acomodé en la cama, escuchando los sonidos familiares de la vieja casa asentándose a mi alrededor.
En algún lugar a lo lejos, sonó una sirena de niebla desde el puerto, guiando a los barcos a casa de forma segura a través de la oscuridad. Por primera vez en meses, dormí en paz.